Vamos con otros temas. El presidente Gabriel Boric tuvo duras palabras contra Rusia, afirmando que lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable. En su discurso en la cumbre de CELAC-Unión Europea, el mandatario llamó a respetar el derecho internacional y los derechos humanos. Para aquilatar las palabras del presidente y el significado de la gira presidencial a Europa, nos acompaña hasta ahora el exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. Heraldo, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Hola Nicolás, muy bien y buenas tardes. Muy buenas tardes. Con respecto a la posición del presidente Boric, que hay que decirlo, no es nueva, pero es bien relevante en el marco que se da y también con quiénes se da. En algún minuto emplazando a aquellos países que estaban trabando una declaración donde se condenara la invasión de Rusia a Ucrania. En este punto en particular, usted con su experiencia, Heraldo, ¿cómo califica lo que fueron las declaraciones y la posición del presidente Boric como representante del Estado chileno? Bueno, yo creo que fue un planteamiento franco, valiente y que ayudó a que en definitiva apareciera una declaración que expresa la profunda preocupación con la guerra contra Ucrania. No se menciona a Rusia, pero eso permitió que países como Cuba... Claro, no se condena, pero se llama a una preocupación. Claro, profunda preocupación con la guerra contra Ucrania. Y todo el mundo sabe que la guerra contra Ucrania ha sido perpetrada por Rusia. Entonces, me pareció una declaración tibia la que apareció, pero significativa, porque el único país que al final se opuso fue Nicaragua. Y por lo tanto, salió una declaración y eso fue significativo, tanto para los socios europeos como para los países latinoamericanos que estaban a favor de una condena, como es el caso de Chile. Así que a mí me pareció valiente la postura del presidente, franca y en la línea de lo que le hemos escuchado y que, por cierto, está en línea con la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Así que sí. A mí me pareció que probablemente esa declaración ayudó a que se destrabara la negociación sobre la declaración. ¿Usted cree que ayudaron la declaración del presidente Boric en destrabar y llegar a una declaración tibia que podría haber sido una no mención justamente de la situación de Ucrania? Es bien difícil saber estas cosas porque hay que estar ahí en lo que son las negociaciones, pasando los papeles, hablando autoridades con autoridades, o sea, es todo un mundo, pero en su experiencia, ¿usted cree que en términos públicos y políticos de liderazgo tuvo o podría haber tenido una influencia en términos de llegar a una declaración tibia, sin lugar a dudas, pero por lo menos tibia? Efectivamente, yo creo que ayudó. De hecho, el presidente en sus declaraciones, cuando dice, bueno, esta es una guerra de agresión imperial, dice que aquí lo que hay que condenar es la guerra contra Ucrania. Es decir, usa, de hecho, la guerra de Rusia contra Ucrania. La frase, claro, la frase que al final queda en la declaración definitiva de la cumbre. Así que, a mi juicio, ayudó y quizás viniendo de un presidente que es conocido como alguien de izquierda democrática, probablemente eso habría sido distinto si hubiera sido de un presidente de una perspectiva distinta. Así que, sí. a mi juicio, estas declaraciones, si son oportunas en el momento adecuado, pueden ayudar a destrabar una situación como la que efectivamente al final termina destrabándose y apareciendo entonces esta declaración que está siendo conocida a nivel internacional, a nivel mundial, como un avance, aunque sea un tibio reconocimiento, pero habría sido quizás inexplicable que en un momento como el que estamos viviendo, que se reúna la Unión Europea con la CELAC y no hay ninguna mención a la guerra contra Ucrania, en un momento además en que Rusia acaba de anunciar que está suspendiendo el acuerdo para la exportación de granos a través del Mar Negro desde Ucrania, lo que puede significar el incremento de los precios de alimentos, una crisis alimentaria, el incremento de los precios de los fertilizantes, sí, claro. Una situación como la que estuvimos viviendo hace un año atrás. Porque es bien importante el punto que usted da. Sí, claro, porque es importante ese tema, Heraldo Muñoz. Son 42 puntos la declaración CELAC Unión Europea y podrían haber sido 41 puntos.
O sea, podría haber sucedido eso, porque uno dice, bueno, una declaración tibia, sí. Ojalá, muchos dicen, debería haber sido bastante más de condenar lo que es esa guerra que se está desarrollando. Pero podría no haber estado ese punto de Ucrania, no haber sido mencionado y dedicarse a otros que están dentro de los 41 puntos restantes. Efectivamente. Y afortunadamente entonces, gracias a la intervención del presidente, y estoy seguro que de muchos otros presidentes, y al trabajo que están haciendo los embajadores, los cancilleres, el grupo de trabajo, al final, bueno, aparecen todos los párrafos correspondientes, incluyendo el relativo a Ucrania. Claro. ¿Distancia la posición del presidente Boric con respecto a este punto en particular? Hay varios, pero sobre este de Ucrania, con sus socios latinoamericanos, pensando, por ejemplo, en Colombia, pensando, por ejemplo, en Brasil, en términos de que no ha habido una condena directa específicamente a Rusia por una situación geopolítica también de relaciones internacionales. ¿Hay una distancia que podría, a su juicio, Heraldo Muñoz, afectar esa relación que se ha dado entre el presidente Boric y sus pares en ese sentido? No creo que haya una distancia con alguno de los presidentes con los cuales tiene, digamos, sintonía política. Yo creo que aquí hay un matiz de diferencia importante. Pero aquí yo creo que el presidente ha asumido la responsabilidad de Estado. Chile siempre ha tenido una postura de apego al derecho internacional, de respeto a la Carta de Naciones Unidas, independiente de lo que piensen otros países, que pueden ser países muy amigos. Pero si hay diferencias, Chile tiene que ir por su propio interés nacional, por lo que han sido sus propias tradiciones y principios, y en ese sentido, entonces, el presidente simplemente ha reiterado lo que ha sido la postura de Chile. Chile no puede estar de acuerdo con guerras de agresión, no puede estar de acuerdo en la violación de la soberanía territorial de un país. Y todos estos principios, entonces, el presidente simplemente ha querido mantener la continuidad de la política exterior, aunque pueda eso significar que hay algunas diferencias con países amigos. Eso no va a significar distanciamiento de esos países, de ninguna manera, porque hay otros temas que nos unen con países como, por ejemplo, el caso de Brasil o de Colombia, que han tenido una postura más bien neutral respecto al tema de la guerra de Ucrania, particularmente Brasil, porque Brasil ha tenido la aspiración de ejercer un papel de mediador para un eventual acuerdo de paz, y eso ha significado algunas declaraciones de las cuales el presidente Lula después se ha desdicho, que fueron algo desafortunadas, pero ha mantenido una cierta equidistancia para viabilizar su papel eventual de mediador en la guerra y llegar a alguna modalidad de acuerdo de paz. Claro, porque estos encuentros, Heraldo, hay diplomacia. La diplomacia es clave y quiero en ese sentido preguntarle sobre la forma. Porque cuando en algún minuto el presidente Boric en este discurso ante lo que es CELAC, Unión Europea, habla de aquellos países que estarían buscando trabar lo que era este punto de Ucrania en la declaración completa también, no menciona a los países. Muchos podrían decir, bueno, pero ¿por qué no fue más directo? Y dijo, ¿quiénes lo están haciendo? Aquí hay un tema de diplomacia también en términos de lo que se busca de marcar matices, diferencias, me imagino, pero no romper lo que son relaciones con países que están tan cerca. ¿Va por ese camino, por ese lado? Bueno, yo creo que la diplomacia justamente es para tratar de superar escollos, claro, para superar momentos de crisis. Y si el presidente decía con nombre y apellido de los países que se están oponiendo, bueno, eso iba a significar que esos países se iban a consolidar aún más en sus posiciones. Y por lo tanto confrontarlos abiertamente no tenía ningún sentido. El punto era el mencionar los elementos fundamentales de una declaración que sin esta condena o sin esta profunda preocupación respecto a la guerra contra Ucrania iba a estar incompleta. Entonces el presidente, yo creo que tomó el camino adecuado, hizo buen uso de la diplomacia, sin apuntar con el dedo específicamente a los países, porque al final, bueno, Cuba y Venezuela terminan plegándose a la declaración.
y solo Nicaragua queda aislado en su oposición. Sí, pues eso es bien relevante también. Este ha sido uno de los puntos de la gira del presidente Boric, una comitiva importante. Son varios temas, no solamente lo que hemos estado comentando el día de hoy con respecto a Ucrania, Heraldo. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sido esta gira, que en algún minuto aquí en Chile desde la oposición era criticada en términos de la situación que se vive a nivel político, casos convenios, las distintas necesidades, y una gira que desde la oposición política acá en Chile se decía, está bien, jefe de Estado es, pero podría haber sido bastante más corta, ir por el tema de Unión Europea, modernización de ese acuerdo que se ha dado durante tanto tiempo, pero no seguir con una agenda tan llena de distintas actividades, desde reuniones con líderes progresistas, lo que está desarrollando ahora. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, esa postura desconoce justamente el papel de la diplomacia y la política exterior, de un país abierto al mundo como es Chile, de un país que depende de lo que sucede mucho más allá de nuestras fronteras y que por lo tanto tiene que buscar aquellos elementos que fortalezcan nuestra posición en el mundo. Y ir a Europa no es algo que se pueda hacer de un día para otro. La distancia significa que hay que aprovechar los días que se están en Europa, y creo que el presidente lo ha hecho muy bien. Ha partido por España, país que está justamente liderando el Consejo de Europa, y va a ser fundamental para la aprobación definitiva por parte del Consejo de la modernización del acuerdo de asociación de Chile con la Unión Europea, y luego para el proceso que viene después, que es la aprobación en el Parlamento Europeo y en los 27 parlamentos nacionales. Entonces, partir por España era muy significativo en ese sentido. Luego, la cumbre propiamente tal, donde el presidente tenía 16 solicitudes de entrevista y ha realizado muchas de ellas. Y eso es muy importante para Chile, que a Chile se le escuche y que nosotros escuchemos a nuestros interlocutores, muchos de con los cuales tenemos relaciones muy profundas desde el punto de vista económico, financiero, cultural, político, y que el presidente se ha preocupado particularmente de presentar a Chile como un país seguro para la inversión extranjera, o más bien la continuidad de Chile como un país seguro para la inversión extranjera. Y potenciar esa inversión, digamos, esa relación. Y potenciar esa inversión llevando, en este caso, muchas empresarias consigo, y en reuniones que son bien significativas para presentar a nuestro país en el momento actual, un momento muy complejo, pero donde Chile sigue teniendo confianza. Resulta que la inversión hacia Chile, según un documento de la CEPAL, Chile sigue siendo un país muy atractivo. Es el tercero después de México y Brasil. Entonces yo creo que hay que potenciar eso, y el presidente entonces yo creo que ha hecho todo lo que era necesario hacer. Ahora va a pasar por Francia, un socio muy significativo para nuestro país. Y bueno, yo creo que el saldo que uno puede hacer de esta gira es altamente positivo. El país aparece bien en la prensa internacional, el país aparece con un gobierno que, si bien es cierto, tiene dificultades internas en el manejo de la política internacional, es un país confiable, es un país además que tiene posturas muy claras en materia de democracia, de derechos humanos, de cambio climático, de exportaciones verdes, particularmente litio, hidrógeno verde, de atracción de inversiones en el área de energías renovables, su compromiso de combatir el cambio climático y de apoyo a la protección de los océanos es otro aspecto importante. Hay que recordar que Chile está postulando a que la sede de la Secretaría del Tratado sobre la gobernanza del alta mar, más allá de las jurisdicciones nacionales, sea en Chile, nada menos que en Valparaíso. Entonces, todas estas giras y estas conversaciones ayudan para estos aspectos. Ahora, en lo particular, Heraldo Muñoz, ¿usted cómo evalúa lo que ha sido tema aquí en Chile, especialmente, este reconocimiento del presidente Boric al ex juez Baltasar Garzón? ¿Cómo lo ve usted para tener su impresión al respecto? Bueno, yo no lo he visto en la prensa europea.
estaba No, por eso mirando digo, la o sea, prensa aquí ha europea. sido acá, pero es relevante también el impacto Claro, que tiene la gira del presidente en nuestro país. Usted lo tiene claro, claro. obviamente. Bueno, no tengo más que agregar de las explicaciones que ha dado el canciller Van Claveren y el propio presidente, que se trató de algo limitado al empeño del ex juez Baltasar Garzón eh, para perseguir los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, en su momento había una diferencia entre él y la postura de Chile, porque él pensaba en la jurisdicción universal y nosotros, ateniéndonos al derecho internacional, decíamos le corresponde a los tribunales nacionales y la jurisdicción nacional. Pero el presidente lo ha hecho claramente, se limitaba a eso, porque francamente a mí me resultó repudiable cuando yo era canciller y Baltasar Garzón salió apoyando la demanda marítima boliviana, que por lo demás no tenía ningún sustento en el derecho internacional. Claro. Y así quedó en evidencia. Pero por ese caso en particular, un presidente de Chile no debería haber reconocido a quien apoyó en su minuto una demanda contra el Estado chileno. Bueno, como digo, el presidente ha dicho claramente que se limitó a un reconocimiento, una medalla recordatoria, no una condecoración, una medalla recordatoria de los 50 años, y no a otros aspectos, porque por lo menos desde mi punto de vista me resultaba muy repudiable ese apoyo que, como digo, era además un apoyo errado porque no tenía sustento en el derecho internacional y el fallo de la Corte Internacional de Justicia nos dio la razón. Sí. Y dejó en evidencia que Baltasar Garzón estaba errado en su apoyo a la demanda marítima boliviana. Claro, recordemos un poquito eso, creo que es importante esa experiencia que usted tiene, Heraldo, en su minuto como canciller y llevando lo que es este tema. Llega el ex juez, hoy ex juez Baltasar Garzón y se va en contra, digamos, de la posición que tenía Chile, luego de ser conocido en Chile por haber detenido a Augusto Pinochet, el general Pinochet. En ese sentido, ¿qué le generaba en ese minuto? ¿Una contrariedad, digamos, o lo veía como tema separado y enfocándose solamente en lo que estaba viendo en ese minuto cuando era canciller? Bueno, evidentemente había una contradicción. Quizás José Rodríguez Elizondo me interpreta muy bien en algo que él dijo. Hay que separar lo emocional, donde él dice, yo me sentí interpretado porque por lo menos buscaba hacer justicia e hizo avanzar la causa de el avance contra la impunidad en varios países. Por lo demás, y eso es algo rescatable, pero eso es distinto de una política de Estado. Entonces, evidentemente hay aquí una contradicción y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en situaciones como esta. Pero, como digo, el canciller ya dio amplias explicaciones, el propio presidente, al decir de que esto estuvo limitado solamente al empeño de Garzón por perseguir los crímenes de lesa humanidad. Heraldo Muñoz, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, disponibilidad y esta conversación, Heraldo. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Esté muy bien. Vamos a